Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Día a día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me
afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy alegre por verlos otra vez. Yo visité a Corea, entonces yo regresé de Corea en viernes pasado. Especialmente hoy reunirnos para aprender la palabra de Dios. Vamos ahora juntos para empezar la predicación de hoy. Vamos ahora juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Por tu sangre, por tu palabra, recibimos la salvación. Muchas gracias por tu gracia. Especialmente hoy, los salvos se reúnen para aprender tu palabra. Por favor, abra nuestro corazón para aprender tu sabiduría, tu palabra exactamente. Somos muy ignorantes ante ti. Sin tu ayuda, nadie puede comprender la palabra correctamente. Por favor, abra nuestro corazón para aprender tu palabra. Por favor, guíanos en el camino correcto siempre.
Especialmente hoy en día podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Tenemos que vivir este mundo más valiosamente para tu gloria. Especialmente alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas que no saben de tu gracia. Por favor, ayúdanos a llevar más frutos en nuestra vida cristiana. Especialmente hoy, por favor, enséñanos con tu sabiduría. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar San Mateo capítulo 1, versículo 3 al 6. San Mateo capítulo 1, versículo 3 al 6. Esto es la genealogía de Jesucristo, ¿sí? San Mateo capítulo 1 empezó con la genealogía de Jesucristo. Se lo leo desde versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed de a Isaí. 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Especialmente en este capítulo es sobre la genealogía de Jesucristo. Jesucristo nació como un descendiente de Abraham y el descendiente de rey David. Todo es profetizado en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, su nacimiento es profetizado. Sorprendentemente, según las profecías sobre su nacimiento, Jesucristo nació en este mundo. Los judíos se enfocaron en la sangre. Por eso ellos consideraron la genealogía muy, muy importante. Por eso, para explicar sobre Jesucristo, el autor de este libro explicó la genealogía de Jesucristo en el principio, ¿sí? En el principio. Especialmente este libro fue escrito para explicar sobre Jesucristo hacia los judíos. Porque los judíos, como yo expliqué, los judíos consideran que la genealogía es muy, muy importante. Por eso, para aprobar que Jesucristo era Dios, intencionalmente el autor de este libro, Mateo, usó la genealogía de Jesucristo en el principio en este libro, ¿sí? Especialmente desde el versículo 1 al 17, ustedes pueden encontrar muchos nombres de los judíos, ¿sí? De cualquier manera, ellos fueron usados por Dios para nacer Jesucristo, ¿sí? Por medio de ellos, por medio de la ayuda de ellos, Jesucristo nació en este mundo, ¿sí? Desde Adán, ¿sí? Desde Adán, Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo fue profetizado, ¿sí? Especialmente en este mensaje, ustedes pueden encontrar los hombres de 5 mujeres, ¿sí? Lo primero es Tamar, el segundo es Rahab, el tercero es Ruth, el cuarto es Batseba, la mujer de Urías. El último es María, la madre de Jesucristo físicamente. 5 mujeres son presentados en este libro, ¿sí? En este mensaje. Por medio de las vidas de ellas podemos comprender una lección muy, muy importante.
la mayoría es los pecadores, las pecadoras. Rahab, Ruth, Tamar, ellas son pecadoras, pero ellas son utilizadas por Dios. Esto es muy, muy importante para comprender el trabajo de Dios. Aunque somos los salvos, podemos pecar en nuestra vida cristiana. Aunque recibimos salvación, sí, constantemente podemos pecar diariamente. Aunque tratemos de controlar nuestra naturaleza, lamentablemente, inevitablemente podemos pecar muy, muy fácilmente. Por eso, a veces podemos ser muy, muy deprimidos. Podemos decir que, yo soy muy, muy inútil ante Dios. Yo no puedo ser usado por Dios nada más. Ustedes pueden pensar de esta manera. Pero en este mensaje nos dijo que aún los pecadores pueden ser usados por Dios. ¿Por qué? Ellos o ellas tienen las características muy, muy buenas. Aunque estas mujeres, si eran pecadoras, ellas tienen las características muy, muy buenas. Por eso es muy, muy sabio, es muy, muy recomendable aprender las características de estas mujeres. Por medio de esto podemos desarrollar nuestra vida cristiana mejor. Podemos aumentar nuestra fe también. Como ellas fueron usadas por Dios mucho, ¿sí? Aunque ellas eran pecadoras, ellas fueron utilizadas. ¿Por qué? Si podemos tener las preguntas sobre esto, podemos dudarnos sobre estas cosas, pero por medio del estudio podemos encontrar las respuestas de estos secretos, ¿sí? Porque Dios usó estas mujeres, aunque ellas eran pecadoras. Vamos a aprender uno por uno en la predicación de hoy, ¿sí? Vamos a buscar San Mateo capítulo 1, versículo 3. Yo voy a leer. Judá engendró de Tamar. Lo primero es Tamar. Tamar era una pecadora también. Tamar era nuera. Era la nuera de Judá. Judá era un suegro de Tamar. Lamentablemente, ellos pecaron. Ellos durmieron juntos. Por medio de la relación sexual entre ellos, Fares y Sara nacieron. Es muy, muy desastre, ¿sí? Tamar durmió con su suegro. Esto es muy, muy desastre, ¿sí? Sorprendentemente, antes, en el Antiguo Testamento, estas cosas sucedieron. Por favor, marquen aquí. Vamos a buscar Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38, versículo 7. Tamar era una pecadora, pero Dios le usó para nacer Jesucristo, ¿sí? Para dar la luz de Jesucristo, Dios usó Tamar. Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38, versículo 7. Se lo leo. 38, versículo 7.
Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Si él era un esposo de Tamar, pero él era muy malo. Por eso él falleció. ¿Sí? Lamentablemente Dios sí, le mató. Además, versículo 26, versículo 26. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a serla mi hijo, y nunca más la conoció. Después de la muerte de su esposo, Tamar tenía el deseo de dar luz a sus hijos, ¿sí? Para su familia, para Israel. Pero lamentablemente, sí, su suegro no quiso. Por eso, intencionalmente, sí, Tamar cambió como una prostituta para dormir con su suegro, sí, intencionalmente. Por eso, si ella estaba embarazada, ella dio la luz a sus hijos, ¿sí? Además, de cualquier manera, ella pecó, ¿sí? Ella se cometió los adulterios, ¿sí? Ante Dios. Pero, sorprendentemente, ella fue usado por Dios. ¿Por qué? Ella tiene el deseo correcto ante Jehová. Especialmente Judá cometió los adulterios según sus deseos, según su propia naturaleza pecaminosa. Pero esta mujer era diferente. Ella durmió con su suegro para sus hijos solamente, para dar la luz a sus hijos intencionalmente. Ella cometió un error. Aunque ella cometió los errores, su corazón estaba correcta ante Dios. No para sí mismo, para su nación, su país, su pueblo, ella durmió con su suegro. Aunque ella pecó, Dios consideró. Ella tenía la fe. Ella tenía el deseo correcto. Igualmente, podemos pecar en este mundo, pero es muy importante tener el deseo correcto ante Dios. Por nuestra debilidad, podemos cometer muchos errores, ¿sí? Pero ante Dios, nuestro corazón es más importante. Dios puede mirar adentro, ¿sí? Nuestro corazón. Los hombres pueden juzgar a alguien según su apariencia. Pero los ojos de Dios son diferentes. Dios puede mirar adentro de nosotros, el deseo de nuestro corazón. Cuando tengamos el deseo correcto, podremos glorificar el nombre de Dios, aunque somos muy débiles, somos muy ignorantes. Judá, su suegro, pecó para su propio deseo. Pero sí, Tamar era diferente. Ella tenía el deseo correcto ante Dios. Para su familia, su nación, su país, ella pecó. Entonces su corazón estaba correcta ante Dios. Por eso ella fue usada por Dios. ¿Sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 21. Salmos capítulo 21.
según la Biblia, las personas que tienen el deseo correcto son usadas por Dios siempre. Rey David puede ser un buen ejemplo. Rey David tenía mucho dinero. Él tenía así una autoridad también, pero él se confió en Dios siempre. Por eso él fue usado por Dios en su vida. Salmos capítulo 21, versículo 1. Se lo leo. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Versículo 2, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, Selah. En ese tiempo, cuando este libro, en este mensaje fue escrito, Rey David era un rey. Como sabe, antes el rey tenía mucho derecho, ¿sí? O mucha autoridad. Ellos pudieron controlar todas las cosas en su país, aunque él tenía el derecho o la autoridad. Él tenía la fe en Dios. Él confió en Dios siempre. Versículo 1, la Biblia dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. Aunque él era un rey, él confió en Dios siempre. Por eso él fue usado por Dios. Como él confió en Dios siempre, según la Biblia, él tenía el deseo apropiado. Versículo 2, le has concedido el deseo de su corazón. Rey David tenía el corazón dado por Dios. Él recibió un deseo de Dios. Aunque él tenía la fama, la autoridad, él no era orgulloso. Él siempre confió en Dios, en su palabra. Por eso él fue usado por Dios. Igualmente, pase lo que pase, es muy importante tener el deseo ante Dios apropiadamente. Considerado nuestro alrededor, nuestro corazón puede cambiar. Cuando nuestra situación está bien, podemos ser muy orgullosos. Podemos olvidar la existencia de Dios muy fácilmente. Además, en la tribulación, en el sufrimiento, podemos confiar en Dios más y más. No está bien. Pase lo que pase, cualquier tiempo, si tengamos en este mundo, tendremos que confiar en Dios. Tendremos que tener el deseo correcto siempre. Esto es la postura correcta ante Dios. Pero según los alrededores en este mundo, nuestro corazón puede cambiar porque somos muy débiles. ¿Qué tal el corazón de Tamar? Para dar la luz a sus hijos, él tenía el corazón, el deseo correcto. Él no durmió con su suegro por su naturaleza pecaminosa. En vez de disfrutar en este mundo, ella se durmió con su suegro para su familia, su país solamente. Por eso ella fue usada por Dios. Igualmente, si los salvos tienen que vivir este mundo para el país de Dios, ¿sí? Para la nación de Dios siempre. Esto es el cielo. Nadie sabe cuándo Jesucristo va a venir, pero podemos decir que su venida está muy pronto, ¿sí? Pronto, si Dios va a venir, Jesucristo va a venir. Hasta su venida, tenemos que tener el deseo apropiado, ¿sí? Es muy importante.
Según mi experiencia, sí, yo vi que muchas personas perdieron su fe. Yo vi que muchas personas sí, olvidaron el deseo correcto ante Dios. Por eso, lamentablemente, su vida cristiana fue destruida perfectamente. Según la Biblia, no está bien. Tenemos que mantener el deseo correcto siempre en el reposo de nuestra vida, hasta su venida, ¿sí? Su venida está muy pronto. Hasta su segunda venida, tenemos que guardar nuestro corazón siempre, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Toman su tiempo para buscar la palabra, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Esto es el deseo de Rey Salomón. Rey Salomón tenía la autoridad también. Él conquistó el país, pero su corazón estaba correcto siempre ante Dios. Él deseaba la voluntad de Dios siempre. Por eso él recibió la bendición de Dios en su vida. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Se lo leo. Él iba al rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Casi cada día él ofreció los animales como holocaustos por 1000 días, ¿sí? Su corazón estaba muy correcto. Constantemente él ofreció la ofrenda a Dios, ¿sí? Entonces Dios apareció. Además, él le preguntó sobre su deseo. Versículo 5. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Después de aparecer Dios le preguntó: ¿qué es su petición? ¿Qué es su ruego? ¿Sí? Esto es la pregunta de Dios. En ese tiempo, Salomón respondió de esta manera. Versículo 8 y 9. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Sorprendentemente, él pidió la sabiduría de Dios, ¿sí? Para gobernar sus pueblos bien. En vez de buscar las cosas mundanas, él buscó la sabiduría de Dios. Por eso, Dios estaba muy alegre por la petición de Salomón. Versículo 10, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Por medio de la petición de Salomón, Dios estaba muy alegre, ¿sí? Dios se alegró mucho por la petición de Salomón, porque su petición estaba correcta ante Dios. Dios puede preguntarnos qué es su deseo,
¿Qué es su petición? Podemos pedir a Dios las cosas mundanas también, pero en vez de esto tenemos que discernir la voluntad de Dios. ¿Sí? Después de discernir la voluntad de Dios, podemos desear apropiadamente a Dios. En vez de pedir las cosas mundanas, tenemos que pedir las cosas en Dios, las cosas espirituales. Tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuál es mi deseo en mi corazón? Oh, Dios, me gusta ganar más dinero. Dios, yo prefiero educar mis hijos mejor. Yo quiero recibir más famas en este mundo. Estos son sus deseos también, ¿sí? Pero en vez de esos deseos, tenemos que pensar en la voluntad de Dios. Evangelizar más almas, llevar más frutos en la vida cristiana, tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Cuando tengamos el deseo correcto, Dios podrá darnos más bendiciones. Aunque somos pecadores, podemos ser usados por Dios, por los deseos correctos en Dios. ¿Qué tal Tamar? Aunque ella era una pecadora, su corazón estaba correcta. Ella deseaba obtener sus hijos para la familia, para el país de Israel. Por eso Dios bendició la vida de Tamar. Por eso el nombre de Tamar fue escrito en la genealogía de Cristo, capítulo 1, en el libro de San Mateo. Igualmente tenemos que revisar nuestro corazón. Tenemos que checar el deseo de nuestro corazón. Ahorita Dios puede preguntarnos, ¿qué es su deseo? ¿Qué es su deseo real en nuestro corazón? Dios puede preguntarnos. Entonces, tenemos que responder correctamente. Cuando tengamos el deseo correcto, podremos recibir la bendición de Dios. Podremos ser usados por Dios más y más. Vamos a buscar Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10, versículo 17. Salmos capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. La Biblia dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Dios puede escuchar la oración de los humildes, porque ellos usualmente tienen el deseo correcto. Si todas las personas quieren recibir la respuesta de nuestra oración, ¿sí? Entonces, primeramente, tenemos que revisar nuestro deseo. ¿Cuál deseo ustedes tienen en su corazón? ¿Sí? Tenemos que ser más humildes para tener el deseo correcto ante Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 145. Salmos capítulo 145, versículo 19. Salmos capítulo 145, versículo 19. Vamos a leer juntos 145, versículo 19. Vamos a leer juntos 1, 2, 3. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. La Biblia dice, cumplirá el deseo de los que le temen.
Solamente las personas que temen a Dios pueden recibir la respuesta de Dios, ¿sí? De la oración. La Biblia dice, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Qué significa temer a Dios? Significa escuchar la palabra de Dios muy, muy bien. Significa respetar la palabra de Dios siempre. Sorprendentemente, Dios escuchó la petición de Tamar. Aunque ella era una pecadora, ella fue usada por Dios, porque su deseo estaba correcto, ¿sí? Igualmente, tratamos de tener el deseo correcto ante Dios. Todas las personas tienen sus propios deseos, ¿sí? Pero en vez de obtener el deseo mundano, tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra postura. En vez de los deseos mundanos, vamos a obtener los deseos espirituales en Dios. Como saben, podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. En muchos países hay mucho cambio en el clima, ¿sí? En el clima. En China, sí, hay el diluvio, ¿sí? Hay la inundación, ¿sí? Inundación, ¿sí? Por medio de el diluvio o inundación, muchas personas ya murieron. Además, sí, en Japón, en Corea, hay mucho diluvio. Además, en Argentina, hay el cambio de clima. Por eso, muchas personas ya murieron también. Esas cosas suceden hoy en día, porque hoy en día estamos en los últimos tiempos. Si vivimos en los últimos tiempos, hay muchas evidencias, ¿sí? Por eso, en los últimos tiempos, tenemos que revisar nuestro corazón. Además, tratamos de obtener el deseo correcto ante Dios siempre. Esto es la actitud correcta ante Dios, ¿sí? Por medio de la historia de Tamar, podemos comprender que obtener el deseo correcto es importante, ¿sí? Vamos a regresar a San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 5. San Mateo capítulo 1, versículo 5. Se lo leo. Salmón engendró de Rahab a Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. El segundo es Rahab. Rahab era una prostituta. Usted sabe, ¿sí? La palabra de prostituta. Ella ganó mucho dinero por medio de las relaciones sexuales con otros hombres. Antes, en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, las prostitutas eran consideradas muy, muy pecaminosas, ¿sí? Pero sorprendentemente esta mujer era usada por Dios. Por eso, por medio de ella, Jesucristo nació. Porque ella fue usada por Dios, ¿sí? Aunque ella era una prostituta, ¿sí? Ella había pecado por mucho tiempo, ¿sí? Pero ella temó a Dios mucho, mucho. Vamos a buscar Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo 10. Josué capítulo 2, versículo 10.
Josué capítulo 2, versículo 10. Josué capítulo 2, versículo 9. En el primer lugar, yo voy a leer. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amoreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Sorprendentemente, Rahab o sus pueblos escucharon la historia de Dios. Como sabe, por medio de un milagro de Dios, el mar Rojo fue dividido en dos partes. Sorprendentemente, el mar Rojo fue así, estaba seco, ¿sí? Sorprendentemente, el mar Rojo fue secado, ¿sí? Secado. Por eso, sorprendentemente, los judíos pasaron por el mar Rojo satisfactoriamente. Esto es un milagro hecho por Dios. Sorprendentemente, Rahab y sus pueblos escucharon esta historia. Entonces, ellos empezaron a temer a Dios. Por eso, sorprendentemente, ellos escondieron las espías de los judíos para conquistar así la ciudad de Jericó. Moisés mandó algunas espías, ¿sí? Pero Rahab y sus pueblos escondieron estas espías, ¿sí? Esto es un pecado contra su país, ¿sí? Porque Rahab es de la ciudad de Jericó, pero para ayudar a los judíos, ella habló la mentira, ¿sí? Ella mientó, ella habló una mentira, ¿sí? Aunque ella pecó los errores, sorprendentemente ella fue usada por Dios. Ella escondió los espías, ¿sí? Contra su país. Ella habló, ¿sí? Una mentira a otras personas. De cierto, ella pecó, pero sorprendentemente su nombre es escrito en la Biblia. Además, ella fue usada por Dios. ¿Por qué? En vez de temer los leyes en su país, ella temió a Dios. Por eso, ella fue usada por Dios. ¿Quién Dios puede usar? Las personas que temen a Dios, ¿sí? Ellos pueden ser usados por Dios. Los temerosos pueden ser usados por Dios. Por eso tenemos que temer a Dios, ¿sí? Aunque somos muy débiles, aunque podemos pecar, es más importante temer a Dios sobre todo. Esto es la postura que tenemos que obtener. Vamos a buscar Éxodo capítulo 1.
Éxodo capítulo 1, versículo 15. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Éxodo capítulo 1, versículo 15, se lo leo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, ellas eran las parteras en ese tiempo en el país de Egipto, ¿sí? En este tiempo, todos los bebés de los judíos tenían que matados, ¿sí? Tienen que ser matados por las parteras. Pero ellas temieron a Dios mucho. Por eso, en vez de seguir la palabra de Faraón, ellos siguieron la palabra de Dios. Como se sabe, en ese tiempo la autoridad de Faraón fue muy grande. Por eso no es así, sería imposible desobedecer a la palabra de Faraón. Cuando ellas desobedecieron la palabra de Faraón, ellos pudieron ser asesinados por los faraones. Pero en vez de seguir la palabra de los países de este mundo, ellos siguieron la palabra de Rey en el cielo. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Sí? Sorprendentemente, ellos temieron a Dios en vez de faraones. Por eso ellos salvaron los niños de los judíos. Por eso Dios los bendició. ¿Quién? Shifra y Fua en ese tiempo, porque ellos temieron a Dios. ¿Sí? Por eso ellos recibieron la bendición de Dios en este tiempo. Versículo 21. 20 y 21. Se lo leo. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Por medio de temer a Dios, sorprendentemente ellos recibieron la bendición de Dios, porque ellos temieron a Dios sobre todo. ¿Qué tal Rahab? Rahab era una prostituta, ¿sí? Prostituta. Las prostitutas eran pecadoras. Ellos hubieran recibido la maldición de Jehová, pero en vez de la maldición, ellos recibieron la bendición, porque ellos temieron a Dios. ¿Sí? Rahab mintió. ¿Sí? La mintió
para engañar sus leyes, ¿sí? Para seguir la palabra de Dios. Pero según la Biblia, temer a Dios en la Biblia es más importante. Por eso ella fue usada por Dios. Tenemos que temer a Dios sobre todo. En vez de la palabra de este mundo, tenemos que temer la palabra de Dios. Porque Dios es el ley leal. Dios es el ley verdadero, ¿sí? Por eso, en vez de temer otras cosas mundanas, es muy importante temer la palabra de Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 9. Salmos capítulo 34, versículo 9 y 10. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La Biblia dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si las personas que temen a Dios pueden recibir muchas cosas en Dios. La Biblia dice, teme a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a las personas que temen a Dios. Todas las cosas pueden ser proveídos por Dios, ¿sí? Todas las cosas pueden ser proveídos por Dios, ¿sí? Por eso es muy importante temer a Dios. ¿Qué tal Rahab? Aunque ella era una pecadora, ella temió a Dios mucho, de todo su corazón. Por eso ella fue usada por Dios. Aunque ella mintió, aunque ella se cometió un error contra su país, por medio de su postura correcta, ella fue usada por Dios, porque ella temió a Dios sobre todo. Igualmente, tenemos que temer a Dios. Según la Biblia, temer a Jehová es un básico, ¿sí? Un básico, ¿sí? Temer a Dios es en el principio de la vida cristiana. Vamos a buscar Proverbios capítulo 1. Uno, 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? El temor de Jehová. Temer a Dios es el principio. ¿Sí? Por medio de el temor de Dios podemos recibir muchas cosas de Dios. ¿Sí? Dios está preparado para darnos muchas cosas, ¿sí? Igualmente, tenemos que temer a Dios para recibir todo, ¿no? ¿Qué tal la vida de Rahab? Aunque ella había pecado por mucho tiempo, por medio de el temor a Dios, ella recibió la bendición verdaderamente. Igualmente, tenemos que temer a Dios. Podemos pecar, podemos cometer muchos errores, pero pase lo que pase, en todos los tiempos tenemos que temer a Dios sobre todo. Entonces, Dios nos dará más cosas, ¿sí? Para nuestro espíritu, para nuestra vida. Vamos a regresar a San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 5.
San Mateo capítulo 1, versículo 5. San Mateo capítulo 1, versículo 5, se lo leo. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Lut a Obed y Obed a Isaí. En este mensaje, otra mujer se fue presentada. Su nombre es Rahab, ¿sí? Su nombre es Lut. Si es cierto, si Lut era un descendiente de Moab. Si este pueblo no puede ingresar en la bendición de Dios. Este pueblo no puede asistir en la comunión de los salvos. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Versículo 3. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Se lo leo. Yo voy a leer. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Esto es la ley de Dios. Las personas de amonita y moabita no pueden asistir a la congregación de Jehová. Ellos tienen que ser maldecidos por Dios, porque sus antepasados eran pecadores. Por eso sus descendientes no fueron permitidos de recibir la bendición de Jehová. Pero esta mujer, Lut, era diferente. Aunque su antepasado sí era un pecador, sorprendentemente esta mujer recibió la bendición de Jehová. ¿Por qué? Además, esta mujer fue usada por Dios según la genealogía de Jesucristo también, según capítulo 1 en San Mateo, ¿sí? ¿Por qué esta mujer fue usada? Hay una razón. Vamos a buscar Lut capítulo 1. Lut, después de Jueces, Lut. Capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Lucas capítulo 1, versículo 14, se lo leo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Naomi, si una mujer si tenía dos nueras. Una es Orfa, otra es Ruth. Sorprendentemente, sus esposos fallecieron. Por eso ellos pudieron regresar, ellos pudieron quedar en su pueblo, porque Naomi, su suegra quiso regresar a su país
no quiso quedar en su país. En vez de quedar en su país, ella siguió su suegra. Eso significa, ella quiso quedar en el país de Israel en vez de su país. Físicamente es más conveniente, es más cómodo quedar en su país en vez de quedar en otros lugares. Pero para recibir la bendición de Jehová, Ruth escogió el paso de su suegra. Por eso, en vez de quedar en su país de Moab, ella se fue de su país. Además, ella se fue a otro país, Israel. Para recibir la bendición, es muy importante elegir las cosas correctas. En nuestra vida hay muchas cosas que tenemos que escoger, ¿sí? Cada momento tenemos que escoger una cosa. Hay dos opciones siempre. Las cosas mundanas, otras cosas en Dios, ¿sí? ¿Cuál cosa tenemos que elegir? ¿Cuál cosa tenemos que escoger? Por medio de nuestra opción, nuestra vida puede cambiar. Podemos recibir la bendición. De otra manera, podemos recibir la maldición de Dios también. Por medio de nuestra opción, todo puede ser decidido. Por eso, nuestra decisión, pensamiento es muy importante. En vez de elegir, escoger el camino de este mundo, es más importante escoger el camino de Dios, ¿sí? Como sabe, hubo dos personas, Abraham y Lot. En vez de seguir a Abraham, Lot siguió su propio paso, su propio camino. Por eso Lot pecó muchas veces. Además, su vida era destruida por Dios también. No está bien cometer los mismos errores. La Biblia tiene muchas lecciones. Por medio de estas lecciones tenemos que revisar nuestra vida siempre. En nuestra vida podemos elegir una cosa siempre, una cosa únicamente. En vez de escoger las cosas mundanas, es sabio escoger las cosas en el cielo. ¿Sí? Vamos a buscar Lucas capítulo 1, versículo 16. Se lo leo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella siguió Dios de su suegra, ¿sí? Ella siguió a Dios de su suegra Naomi. Por eso ella recibió la bendición. Versículo 18, 18, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y viviendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Sorprendentemente, si Ruth decidió muchas veces para seguir el camino de su suegra Noemí. ¿Sí? Por eso ella recibió la bendición de Dios. Elegir las cosas buenas siempre no es fácil, es muy difícil, porque somos muy débiles. Por eso podemos ser tentados por las cosas mundanas, porque hay muchas cosas visibles,
Por medio de esas tentaciones, nuestro corazón puede ser agitado, ¿sí? Pero por eso, cada vez, cada día, cada momento, es muy importante decidir nuestro corazón ante Dios. Tenemos que pegarnos a la palabra siempre. Para esto, nuestra decisión es más importante. Sin la decisión es muy, muy difícil. Para seguir bien, para caminar, para andar en el camino correcto, tenemos que decidir más seguido, ¿sí? Ruth nació en la familia, ¿sí? en la familia de los pecadores. Por eso, ella no fue permitido de ingresar a la congregación de Jehová, pero por medio de su decisión, por medio de su corazón correcto, ella fue usado por Dios. Por medio de ella, Jesucristo nació. Igualmente, para recibir la bendición de Dios, nuestra decisión cada día es importante. En vez de escoger las cosas mundanas, tratamos de escoger las cosas espirituales siempre, porque su venida está muy, muy cerca. Su segunda venida es muy, muy pronto. Por eso tenemos que estar más despiertos para hacer más en Dios, ¿sí? Esto es la petición de Dios, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 85. Salmos capítulo 85, versículo 8. Salmos capítulo 85, versículo 8. Versículo 8. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dios nos salvó desde la locura, ¿sí? La locura significa las cosas mundanas. De cierto, disculpa por decir, las personas este mundo parecen muy locas, ¿sí? Ellos están siguiendo las cosas mundanas, las cosas pecaminosas. Ellos no saben de las cosas verdaderas, ¿sí? Ellos no conocen la palabra, ellos no conocen la verdad. Por eso, desde la vista de Dios, ellos son muy locos, pero es muy necio seguir las cosas mundanas, ¿sí? Esto es seguir las cosas locas, ¿sí? En vez de seguir las cosas mundanas, tenemos que escoger las cosas en Dios. Esto es la manera de recibir la bendición de Dios. ¿Qué tal Ruth? Ella escogió el camino de Dios en vez de el camino de este mundo. Su hermana, Orfa, siguió el camino de este mundo. Por eso ella se separó de su suegra Noemí. Pero Ruth escogió diferentemente. Ella decidió su corazón, además, si caminó con su suegra siempre. Por eso ella recibió la bendición finalmente. Tenemos que seguir este ejemplo en vez de otro ejemplo de Orfa, ¿sí? Aunque somos pecadores, aunque somos muy débiles, aunque tenemos la naturaleza pecaminosa, es muy importante escoger las cosas espirituales en vez de las cosas mundanas, ¿sí? Por medio de esto, podemos ser usados por Dios más y más.
Esto es un privilegio de nuestra vida, ¿sí? Todos los salvos tienen que ser usados por Dios más y más, porque hay la recompensa, hay el regalo de Dios, ¿sí? Eternamente, ¿sí? Este mundo perecerá, este mundo desaparecerá finalmente. En vez de pensar en las cosas mundanas, vamos a pensar en las cosas en el cielo. Cuando Jesucristo venga de nuevo, Dios nos recompensará. Por eso, para esto, tenemos que escoger las cosas en el cielo siempre, ¿sí? Como luz. Vamos a regresar a San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 6. San Mateo capítulo 1, versículo 6. Se lo leo. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La mujer de Urías significa Batsebe, ¿sí? Batsebe. En vez de Batsebe, la Biblia dice la mujer de Urías, porque este hombre, Urías, era una persona de la fe según la Biblia. Por eso, para respetar a esta persona, intencionalmente la Biblia se refiere la mujer de Urías en vez de Batsebe, ¿sí? Especialmente Batsebe se cometió un adulterio con rey David. Rey David y Batsebe durmieron juntos. Por eso ellos nacieron un hijo. Pero como sabe, esto es un pecado de ellos. Por eso, por el castigo de Jehová, por una disciplina de Dios, su hijo murió. ¿Sí? Su hijo murió. Esto es un castigo de Dios. Pero Batsebe se arrepintió ante Dios. Por eso Dios le dio otra bendición. Por eso rey Salomón nació por medio de Batsebe, ¿sí? Vamos a buscar Segunda de Samuel capítulo 11. 12, perdón. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 24. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 24 y 25. Se lo leo. Y consoló David y Batsebe a su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. 25. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Batsebe dio a luz a su hijo. Él fue llamado Salomón. Salomón significa la paz. Batsebe se arrepintió. Además, Dios aceptó su arrepentimiento, ¿sí? Su arrepentimiento. Por eso su pecado fue perdonado por Dios. ¿Quién puede ser usado por Dios? Las personas que pueden arrepentirse ante Dios. Podemos pecar,
aunque después recibir salvación. Pero es muy importante arrepentirse ante Dios. Tenemos que arrepentirnos ante Dios cada momento. Entonces, Dios puede perdonarnos, Dios puede utilizarnos. Rey Salomón tiene otro nombre, esto es Jededías. Jededías significa el amor, el amor. Batseba recibió el amor de Dios por medio de su postura, su actitud correcta. Aunque ella pecó, pero ella se arrepintió. Por eso Dios le amó, Dios le dio la paz. Vamos a buscar primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. 1:9. Capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es acerca de el arrepentimiento después de recibir salvación. Después de recibir salvación, cuando pequemos, tendremos que confesar nuestros pecados ante Dios. ¿Sí? Esto es otro tipo de arrepentimiento. Por medio de esto, nuestros pecados pueden ser perdonados por Dios. ¿A quién Dios puede amar? Las personas que pueden arrepentirse ante Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados de todo nuestro corazón. Podemos pecar, podemos cometer muchos errores, pero es lo más importante arrepentirnos ante Dios. Es lo más importante confesar nuestros pecados ante Dios. ¿Sí? Batseba fue usado por su corazón, por su postura correcta. Ella se arrepintió, por eso Dios le amó, Dios le perdonó de sus pecados. Igualmente, más seguido tenemos que confesar nuestros pecados ante Dios por medio de la oración. Por medio de la confesión, la oración de confesión, si podemos ser una criatura nueva ante Dios. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 17. Se lo leo. Capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Se lo leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos las criaturas nuevas siempre ante Dios. Aunque éramos pecadores, por medio de la sangre de Jesucristo, nuestros pecados fueron limpiados. Además, aunque si pequemos, si después recibir salvación, podremos ser perdonados por Dios. Además, podremos ser las criaturas nuevas por medio de la confesión. Por medio de la confesión, Dios puede perdonarnos, aunque pecamos muchas veces en nuestra vida. Dios puede usar las personas de arrepentimiento, ¿sí?
¿Qué tal si Batseba? Ella pecó con David. Ella cometió un adulterio, pero ella fue usada. Por medio de ella, Salomón, el antepasado de Jesucristo, nació por medio de ella, porque ella se arrepintió, ella confesó sus pecados ante Dios. Por eso ella fue usada. Igualmente, tenemos que confesar nuestros pecados más seguido ante Dios. Entonces, Dios nos perdonará. Además, Dios puede utilizarnos. Tenemos que estar preparados para ser usados por Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que confesar los pecados más y más. Vamos a regresar a San Mateo capítulo 1. Versículo 3 al 6. San Mateo capítulo 1, versículo 3 al 6. Se lo leo otra vez. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, a Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Hoy, por medio de la palabra, la predicación, aprendimos las historias de 4 mujeres. En la genealogía de Jesucristo, sí hay 5 mujeres, pero hoy aprendimos 4 mujeres. La primera es Tamar. Tamar tenía el deseo apropiado. Para ser usado por Dios, tener el deseo correcto es importante. Otro es Rahab. Rahab era una prostituta, pero ella temió a Dios mucho. Por medio de su postura correcta, ella fue usada por Dios. ¿Sí? Ella temió a Dios. Además, sí, aprendimos sobre Ruth. Ruth recogió el camino de Dios siempre. En vez de el camino de este mundo, él se eligió el camino de Dios. Por eso su vida fue usada por Dios. La última es Batseba, ¿sí? Aunque ella cometió un adulterio, su vida fue usada porque ella se arrepintió ante Dios. Ella confesó sus pecados. Además, ella trató de vivir correctamente para Dios. ¿Sí? Por eso ella fue usada por Dios. Igualmente, tenemos que tenemos que aprender las lecciones de estas mujeres. ¿Sí? Aunque somos muy débiles, aunque somos pecaminosos, tenemos que aprender las lecciones por medio de estas mujeres. Entonces Dios nos dará la bendición verdadera. ¿Sí? Vamos a orar juntos para terminar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Por medio de la palabra aprendimos las lecciones muy importantes. Aunque ellas eran pecadoras, ellas fueron utilizadas por ti, por sus corazones muy correctos. Igualmente queremos obtener los mismos corazones. Somos muy débiles, pero tenemos el deseo correcto ante ti. Por favor, úsanos para glorificar tu nombre. Por favor, guíanos nuestra vida correctamente.
confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. libertad es todo.